Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas con todos. Aquí les saluda el ingeniero César Escorza de la empresa Tip Engineering. Bueno, continuando pues con el tema de los equipos electrónicos de medición en la segunda parte. En este caso pues hablaremos de los certificadores de cableado de cobre, en el caso del par trenzado, el cable UTP y el OTDR, ¿no? Que este viene siendo pues un equipo certificador de nivel 2. Bueno, veamos. Anteriormente ya habíamos definido qué cosa eran pues los equipos electrónicos de medición. Pues estos son los jueces que van a entrar a tomar partida, a decir que una instalación está correcta acorde a las normativas internacionales. En este caso pues tenemos aquí un ejemplo, nuestro equipo OTDR con nuestra bobina de lanzamiento, ¿no? Es un equipo EXO. Importantísimo entender un poco acerca de los dBs y los dBms. Entonces aquí un poco de matemática logarítmica para recordarlo y tenerlo claro. Podemos ver pues el ejemplo donde tenemos dos circuitos, ¿no? Aparentemente son dos buffer amplificadores, pero veamos qué nos proporcionan los datos que contienen. Entonces dice aquí hagamos el cálculo y determinemos si es una ganancia o una atenuación. En el primer caso, por ejemplo, están entrando 3 miliwatts y saliendo 6 miliwatts, y para el segundo ingresan 8 watts y salen 2 watts. Entonces más o menos ya nos damos cuenta que en un lado hay una amplificación porque se está intensificando y en el otro hay una atenuación porque se está menguando el valor de la potencia de salida. Pero veamos el análisis, ¿no? Para llevar estos esquemas a modelos matemáticos de decibelios, lo que se aplica es la siguiente fórmula: 10 logaritmo de la relación de la potencia de la salida entre la potencia de la entrada. Para el primer caso, por ejemplo, tenemos 10 logaritmo de 6 entre 3, eso vendría a ser 10 logaritmo de 2, lo cual resulta 3 dB. Entonces es un valor positivo, es una ganancia. Entonces se demuestra que es una amplificación. En el segundo caso tenemos pues la misma fórmula. Sin embargo, la relación de salidas ya nos da un valor de un cuarto. Ese valor de un cuarto pues nos arroja un valor en dBs de menos 6. Entonces tenemos que entender que ese valor está indicándonos pues que es un atenuador. Entonces, pero por un lado tenemos ya los dBs, que son relaciones, y al ser resultados de relaciones pues son unos valores adimensionales, correcto. Sin embargo, están en una escala logarítmica. Llevándolo un poco a una aplicación real, vamos a ver aquí, por ejemplo, un atenuador 1 por 1000 o de menos 30 dB. Entonces, si recordamos, en el capítulo anterior habíamos visto que para protección de nuestro equipo muchas veces había que considerar el uso de un atenuador. Entonces, ¿por qué? Porque en el datasheet del equipo nos dice cuáles son las condiciones de overpower o de sobrecarga, o cuánto es lo máximo de potencia que debería llegar al conector que este tiene. Imaginemos que hemos visto que nuestro equipo tiene un watt como overpower, o sea, lo máximo que debería llegarle a ese terminal del equipo que vamos a medir es un watt. En ese caso pues, si yo tengo una fuente que es mayor a un watt, entonces lo que tengo que hacer es incorporar un atenuador. Por ejemplo, si tengo una señal de 40 watts, esa señal de 40 watts, si yo la convierto a dBms, lo que tengo que hacer es hacer la relación en base a una referencia, que la referencia es 1 miliwatts. Entonces sería el 10 logaritmo de 40 watts entre 1 miliwatt. Eso nos resulta 46 dBms. Entonces tengo una señal incidente de 46 dBms. Si yo hago pasar la señal, o sea, si yo hago pasar la señal por el atenuador, lo que este atenuador va a hacer es disminuir el valor de la magnitud de la potencia, o en tal caso, como lo indica, dividirlo entre 1000, sacarle la milésima parte y solamente dejar pasar la milésima parte.
Entonces ese desarrollo implica que nosotros le restemos, si estamos trabajando en una escala logarítmica de decibelios, le restemos los 30 dB que son equivalentes a la división entre 1000. Entonces, con esta fórmula, el valor incidente S de 46 dBm menos el valor del atenuador 30 dB, eso nos resulta el valor que va a llegar realmente a esta posición, en donde está el conector del equipo de medición. Y ese es un valor de 16 dBm. Vemos que es 16 dBm y que un watt corresponde a 30 dBm. Está muy por debajo del valor máximo permisible para este equipo. Entonces es correcto. O sea, tengo que usar ese atenuador. Es acertada la elección de un atenuador de ese nivel para efectos de una medición. Adicionalmente a esto, hay una operación que no se debe realizar, que es la suma de dBms. dBs sí se pueden sumar, pero dBms entre sí no. Bueno, eso les voy a dejar como una pequeña tarea para que puedan investigar por qué. dBs sí se suman, dBm con dB también se suma, dB con dBm también se suma, pero entre dBs la suma no es así de sencilla, tiene otro mecanismo, no es una suma directa. Bueno, para poder entender esos equipos de medición que vamos a tratar ahora, es bastante importante conocer algunos términos. Yo he seleccionado los términos más usuales. Entonces pues tenemos la pérdida de inserción o insertion loss, la pérdida de reflexión o RL, tenemos la pérdida por kilómetro de la fibra, tenemos los atenuadores ópticos, una bobina de lanzamiento o bobina lanzadera, el kit de limpieza y el certificador de cableado UTP, que lo vamos a tratar aparte, ¿no? Entonces pues empecemos en el primero, que sería la pérdida de inserción. Acá tenemos pues un reporte que nos emite nuestro OTDR Expo, el cual está así obedeciendo a la medición que hemos realizado sobre una fibra óptica, en este caso una fibra óptica monomodo, una G652 que ya estaba instalada. Entonces, para hablar de insertion loss, nosotros tenemos que entender que la pérdida de inserción se da cuando se pasa de un medio a otro y hay una fuga externa de la luz incidente. Entonces esa fuga externa, en medida a la incidencia y al valor de potencia que ha llegado al receptor, se puede medir, se puede registrar con el equipo TDR. Entonces pues ese valor es registrable. Por ejemplo, en este punto tenemos la fibra óptica. Bueno, acá la pendiente es bastante pequeña por la longitud, o sea, la pendiente es poco notoria, hay una inclinación, sin embargo no es tan pronunciada, pero se puede evidenciar en este punto, llegar a un punto de inserción y hay una caída de potencia. Esa es una pérdida de inserción. Tenemos las pérdidas de retorno o el ORL. El ORL pues está medido en dos formas. Se mide elemento por elemento, principalmente los elementos mecánicos son los que sufren este tipo de pérdidas, y el ORL del enlace total, que no es la suma lineal, pero sí es la correlación o el resultado de toda la operación combinada de los ORLs existentes de los componentes del enlace. En este caso, por ejemplo, con el tipo de conector que nosotros teníamos, pues era un tipo de conector UPC. Es un conector con un pulido UPC, que es un pulido redondeado, que ya de por sí es bastante poca el valor de reflexión que tiene. Entonces ese valor de reflexión medido en dBs, el cual se representa por este pico ascendente, está reflejado o está registrado en nuestra medición en esta parte. Si nos damos cuenta, es el punto 3 a determinada distancia, tiene menos 51.4, ¿no? Y la característica del conector dice que tiene que ser mayor que menos 55 dB. Entonces menos 51.4 está bien, ¿no? Corresponde.
y así va a ser con cada evento existente dentro de un enlace de fibra óptica. Por ejemplo, puedes tener un conector APC, ese tendrá un valor de ORL mucho más bajo. Inclusive hay ocasiones que por experiencia les puedo decir que se detectan como una fusión de fibra óptica a nivel de lectura de OTDR. Entonces, pero si este conector con ese pulido APC es un poco más delicado a la hora de hacer el mantenimiento. Entonces son pues condiciones de diseño que uno tiene que elegir a la hora de hacer un determinado enlace. Adicional a esto, quiero mencionar que nosotros hemos añadido la bobina lanzadera en esta posición, ¿no? Entonces, de todos modos lo vamos a ver más adelante, pero el enlace neto de fibra es el de acá. Y la presencia de la bobina lanzadera es acá. Eso con una intención de mitigar los eventos iniciales y finales que se encuentran fuera de la predicción del equipo. Tenemos aquí la pérdida por kilómetro de la fibra. Aquí quise añadir una gráfica de los comportamientos más habituales que podemos encontrar a la hora de leer un OTDR. Por ejemplo, también están los tipos de pulidos de los conectores. Por ejemplo, para el tipo APC tenemos que son valores mayores a menos 65 dB. O sea que si son valores mayores a menos 65 dB, esta subida es muy poquita. A ver, como les decía, muchas veces inclusive se solapa como una simple fusión. Por ejemplo, acá al inicio tenemos nosotros la zona muerta. Como les dije, se añade o se tiene que adicionar una bobina lanzadera para que esta zona de no predicción se pueda solapar. ¿Por qué? Porque el OTDR pues es un equipo que registra reflexiones de todo el camino de la fibra, y donde esas reflexiones son de mayor intensidad y poco legibles porque entra el equipo en condiciones de overpower justo para ese sensor, es esta zona inicial. Entonces lo que hace es pues filtrar esa primera parte, ¿no? Después continúa y encontramos un conector. En este caso, por este tipo de gráfica, yo diría que este es un conector del tipo PC o SPC, porque es elevado, va hacia arriba, y es alto porque tiene valores, se consideran valores pues a partir de los menos 35 dB. Correcto. Continuamos. Si nos damos cuenta, encontramos pues un fantasma o eco. Los ecos o fantasmas son reconocidos o se pueden entender porque en la pendiente característica de la fibra no hay un desnivel que implique una pérdida. Entonces aparecen esos fantasmas como efectos naturales, que bueno, que al identificarlos que no hay una grada, una caída de potencia, una pérdida efectiva, no entra a tallar en un análisis. Luego tenemos un empalme o fusión. Ese empalme o fusión tiene una caída neta, sin reflexión, no hay evento reflectivo. Si nos damos cuenta, es directo. Podría ser que esto sea una conexión APC también, es bastante habitual encontrarlo solapado de esa forma. Hay ocasiones en que se puede añadir tramos de fibra dopada para tener una cierta ganancia, sobre todo en enlaces de larga distancia, por ejemplo con amplificadores HEDFI de ese tipo. Entonces pues podría ir por este segundo camino. La fibra óptica o la gráfica característica de la fibra óptica podría ir por este camino. Se presentó una ganancia y pues está yendo hacia más arriba. O bueno, también un empalme adicional. Tenemos kilómetros de fibra que se van empalmando en una mufa. Son términos que veremos ya cuando tratemos temas de enlaces de fibra óptica netos. Entonces, en el caso que no haya pues una fibra dopada que se ha añadido al enlace, tenemos los empalmes, continúa y llegamos al último conector, ¿no? Que también, mientras no haya una bobina de lanzamiento ahí, no lo vamos a poder analizar correctamente. ¿Por qué? Porque es la última zona, es donde se filtran ruidos y se filtran muchos eventos que no son controlados, ¿no? Ahora, para encontrar la pérdida por kilómetro de la fibra,
lo que hace el equipo pues es calcular en un determinado tramo de la misma pendiente, hacer una diferencia y calcular esa relación de inclinación. Entonces nos entrega un valor, y esa es la pérdida por kilómetros. Porque recordemos que en el OTDR tenemos pues un dominio de distancia versus un rango de potencia. Y a la par pues el equipo también nos dice acá, ¿no? Por ejemplo, al emitir su certificado, dice tramo de fibra de 390 metros tiene un total de pérdida de 0.273 dB. O sea que tiene un una pérdida o una atenuación de dB por kilómetros de 0.7. Y así consecutivamente. Seguirán creando nuevos eventos acorde vayan apareciendo distintas fusiones o distintas conectorizaciones, curvas u otros fenómenos normales de la instalación de la fibra. Bueno, queda creo que más que claro que si no hay un evento conocido o reconocible, pues estamos enfrentando una problemática, ¿no? Y eso ya implicaría un troubleshooting de reparación. En tal caso, pues cuando aparece un evento diferente, habría que llamar a los especialistas de Deep Engineering. Un atenuador óptico. El atenuador óptico, pues, lo que hace, al igual que el atenuador de RF que vimos anteriormente, es disminuir en magnitud el valor de la potencia incidente. Recordemos este ejemplo, ¿no? Sobre todo para cuidar los equipos receptores es que se aplican los conectores con atenuador. La bobina lanzadera, bueno, aunque de repente no me puedan creer, pero en esta cajita suele haber 400, 500, 1000 metros para bobina lanzadera, para solapar esa zona muerta de inicio de nuestra lectura de nuestro equipo TDR. El kit de limpieza, como les decía, pues la pulcridad, el aseo, la limpieza en todas las conexiones terminales a la hora final de hacer telecomunicaciones, las buenas prácticas para realizarlo es lo que marca la diferencia para que a la hora de certificar el cableado sea o dé los resultados esperados. Entonces, bastante importante tener en cuenta estos tres amigos, ¿no? Los paños húmedos, los paños secos, que no boten ninguna especie de pelusa, el alcohol isopropílico y los limpiadores en seco, ¿no? Que los limpiadores en seco son bastante efectivos en cuanto a velocidad de maniobra, porque no hay que desarmar nada, todo se hace en el mismo ODF, en el mismo conector, en el mismo patchwork. En cambio, para aplicar este segundo caso, que bueno, si es más económico, muchísimo más económico, hay que desarmar todo para limpiar, ¿no? Temas que iremos viendo más adelante en proyectos de fibra óptica. Nuestro certificador de cable UTP, bueno, en este caso pues tenemos nosotros un DCX 8000. Desde el DCX 5000 hoy en día son que las empresas proveedoras de cable y elementos de telecomunicaciones como Pandis, Furukawa son los que aceptan para poder presentarles las mediciones, y esas mediciones pues apliquen a la garantía del producto, ¿no? Recordemos que cuando tú optas por una empresa certificada con personal certificado, ingenieros técnicos titulados, registrados en la marca, al terminar tu proyecto te tienen que emitir un certificado de garantía por 10, 15, 20, 25 años, dependiendo la solución que te hayan vendido, ¿no? Entonces, importantísimo que los equipos, tanto este certificador de cableado, un OTDR, vimos anteriormente un Cellmaster, un SiMaster con aplicaciones de analizador de espectro, medidor de BCWR, pues estos tengan un certificado de calibración actualizado, ¿no? Para entender un poquito lo que emite un equipo certificador de cableado de par trenzado como este, tiene reconocidos los estándares. Por ejemplo, en este caso va a cumplir el estándar TIA para categoría 6A. Este cable, bueno, da un resultado que pasa
Sin embargo, está pasando a mi criterio y con la evaluación de calidad que nosotros siempre realizamos, está pasando en una medida ajustada, sobre todo en este punto, en el punto del NEX, ya que el NEX mide la interferencia entre pares, el salto electrónico que existe de un par a otro, a pesar que los cables están aislados. Sin embargo, hay una frecuencia muy elevada. Recordemos que en un cableado categoría 6A llega pues a 10 gigabits por segundo de velocidad de transmisión. Entonces esas altísimas velocidades, por más que no querramos, siempre va a implicar un salto electrónico interno entre pares. Entonces ese salto electrónico entre pares hace interferencias. El equipo te va a dar un nivel de referencia que son las líneas rojas, las cuales no tienen que pasar. Si estas gráficas, estos registros reales medidos a la solución implementada tocarían o pasarían, acá aparecería pues un término no pasa, pero en este caso está bastante acercada en uno de los pares. Ese es el que, bueno, no ha llegado a tocarlo, está con un dB. Como recomendación, yo siempre digo que tiene que haber al menos 3 dBs. De 3 dBs hacia arriba, pues eso garantizará que la solución en el tiempo, sabes que hay movimientos sísmicos, a veces hay ingreso de humedad a los tubos y cosas así, entonces pueda soportar todo ese tiempo venidero hasta que toque hacer una actualización de cableado, ¿no? Sin embargo, si estás muy cerca con menos de 3 dBs, es mejor rehacer la conexión o rehacer el cableado en el peor de los casos. También tenemos una pérdida de inserción o una insertion loss, la cual es bastante buena. Tenemos aquí pues la curva característica al hacer la unión entre los patch core y los jacks, y en este caso pues está bastante alejada. Entonces eso nos indica que se ha realizado un buen trabajo de conexionado terminal, pero no hay un buen trabajo a la hora de haber pasado quizás el cable. Hay muchos cables por el mismo tubo o hay una curva demasiado alta, entonces hay que revisar esa medición. Esas son las dos principales características a revisar en un certificador de cableado. Bueno, como tenemos siempre visto, pues darle las palabras claves, los temas claves para poder entender a profundidad temas como el que hemos venido tocando. En este caso pues son los decibeles, los fenómenos físicos que los impliquen, las potencias entregadas y las potencias reflejadas o las potencias de salida también, los Lim-Baggett de potencia, el análisis de potencias, las interpretaciones de equipos y sus lecturas, así como yo he hecho la interpretación pues de lo que indica una lectura de OTDR y una lectura de cableado desde un certificador de cableado UTP o par trenzado. Siempre hay que entender de esa forma, ¿no? Los cables y conectores, en este caso pues un determinado cable tiene una determinada característica de velocidad de transmisión. Por ejemplo, un cableado categoría 6A pues llega hasta 10 gigabits por segundo, ¿no? Entonces también tiene un valor de velocidad, también tiene un valor de velocidad en relación a la velocidad de la luz superior a las otras categorías por debajo de él, porque hoy en día ya también existen cables superiores al cableado categoría 6A, como son la categoría 7 y la categoría 8, ¿no? Los estándares de instalación, los radios de curvatura mínimos, ¿no? Nosotros cuando terminamos como Tip Engineering, cuando terminamos o hacemos el cierre de proyecto, nosotros tenemos pues un estándar de instalación, el cual tenemos que hacerle el checklist y que todo se haya cumplido para hacer la aceptación y firma final del cierre de proyecto. Las conclusiones y consideraciones, pues entender bastante la importancia de la práctica, de cómo estar en campo para afianzar el conocimiento teórico. Cómo los equipos certificadores pues están diseñados o están acorde para medir en base a normas internacionales. Muy importante saber eso, ¿no? O sea, internamente los equipos, tú cuando los configures pues vas a tener que seleccionar
quiero que cumplan la normativa, va ella, tía, para categoría 6A. Correcto, correcto. Lo registras y haces la medición y te mide y te dirá si este cableado está garantizado para que haga ese tipo de trabajo. O quiero hacer la certificación de mi fibra, la cual pues es una G652D y va a trabajar en ventana de 1310 nanómetros y 1550. Entonces el equipo va a setearse en base a las características que necesita un enlace de ese tipo. Y bastante importante pues el uso de la terminología, ¿no? Fundamental, importantísimo, siempre se tiene que tener claro eso. Una frase de John F. Kennedy que nos dice que el liderazgo y el aprendizaje son indispensables el uno para el otro. Bueno amigos, muchas gracias por la atención. Somos Deep Engineering, siempre al servicio de la ingeniería con ustedes.